Profesor, compañeros todos, reciban mi cordial saludo de mi persona y todo mi grupo. El día de hoy vamos a hablar del tema corteza cerebral, organización histológica y áreas anátomo-funcionales de los lóbulos funcionales cerebrales hemisferios. Corteza cerebral. Es muy necesaria profundizar en la carrera de psicología. Por eso, Valenzuela, Bonilla, Salas, Picón afirman que es de suma importancia que el estudiante reconozca la relevancia que posee para la psicobiología comprender con precisión la relación y función de la corteza cerebral con el comportamiento. La corteza cerebral es la capa más grande de nuestro cerebro, según George Ford. Dice que la corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, imaginación, pensamiento y la decisión. Corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Lóbulos cerebrales. Funciones principales. Tenemos frontal, parietal, temporal y occipital. En el frontal tenemos razonamiento, movimiento, emociones, atención, lenguaje. En el parietal, tacto, gusto, olfato, presión, temperatura. En el temporal, audición, memoria, aprendizaje. Y el occipital, visión. El lóbulo frontal es el encargado del córtex motor primario y la córtex prefrontal. Es la más grande y responsable de los movimientos voluntarios, controla el pensamiento, la resolución de problemas, la memoria a corto plazo y el lenguaje. Y se encuentra en el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. En lesiones tenemos apraxia, afasia, esquizofrenia. El lóbulo temporal se localiza en la parte media inferior del cerebro. Procesa la información de los sentidos del olfato, gusto, audición, memoria y aprendizaje. Se desarrolla en el área de Wernicke, corteza auditiva y de asociación auditiva. Lesiones, trastornos auditivos, afasia de Wernicke. El lóbulo occipital procesa los estímulos visuales cognitivos de forma permanente, analizando las formas, colores y los movimientos para enviar la información a la corteza. Los desórdenes que pueden causar alucinaciones e ilusiones visuales, ceguera, daltonismo. Hemisferio del cerebro. El hemisferio del cerebro está constituido por dos mitades. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho encontramos el lenguaje hablado, números, lógica, lenguaje escrito, memoria, razonamiento. En el hemisferio izquierdo, sentido musical, sentido espacial, sentido del arte, imaginativo y creativo. Ambos están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso y formada por fibras. Existe un hemisferio dominante. El hemisferio que más se ha situado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante. Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Pero eso no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante. La corteza cerebral, morfología, histología y localización funcional. La corteza cerebral está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Lleva a cabo funciones como el lenguaje, pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Morfología de la corteza cerebral. La morfología de la corteza cerebral se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, y son los responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Las superficies elevadas forman los giros o circunvoluciones cerebrales. Las cisuras o surcos más importantes son los siguientes. Cisura de Silvio genera un surco entre el lóbulo temporal con el parietal y frontal. Cisura calcarina divide el lóbulo occipital en 2 partes. Cisura de Rolando
crea un espacio entre el lóbulo frontal y el parietal. Cisura parietoccipital, separa al lóbulo occipital del parietal. Principales circunvoluciones del cerebro. Tenemos circunvolución o giro fusiforme, está situada en la superficie basal del hemisferio cerebral. Circunvolución o giro cingulado es una cisura o pliegue del cerebro con forma de arco. Circunvolución o giro angular es una cisura situada en el lóbulo parietal. Circunvolución o giro hipocampal se sitúa en la parte interior del lóbulo temporal rodeando al hipocampo. Características histológicas de la corteza cerebral. Por otro lado, si atendemos a la estructura en capas paralelas de la corteza cerebral, vemos que hay zonas que tienen 6 capas llamadas isocortex. Tipos de células. Tenemos células estrelladas o granulares, que son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. Las células piramidales reciben su nombre por la forma piramidal de su soma. Son neuronas que varían mucho de tamaño y se pueden encontrar células piramidales gigantes en la corteza motora. Hay otros tipos de células en la corteza como son células horizontales, células fusiformes, células Martinotti. Capas de la corteza. En las capas de la corteza tenemos capa molecular, es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. Capa granular externa, la segunda capa que conforma la corteza cerebral y es la capa granular externa. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales, y esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza. Capa granular interna. Está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. Capa piramidal interna. Esta quinta capa extraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño. Capa multiforme. Es la última de estas capas en la forma por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza. Conexiones corticales. Las fibras o sustancias blancas de los hemisferios cerebrales se llaman centro medular y están formadas por 3 tipos de fibras, que son las siguientes. Tenemos fibras de proyección, que interconexión entre el cerebro y la médula. Tenemos fibras de asociación, tenemos interconexión entre el mismo hemisferio, y fibras comisurales, interconexión entre el mismo hemisferio y el otro. Localización funcional. Las diversas áreas corticales presentan diferentes estructurales bastante evidentes, por ejemplo, corteza granular antegranular. El sistema más utilizado como referencia es el que creó Brodmann en 1909. Dividió la corteza de cada hemisferio en 52 áreas con diferentes estructuras. Áreas corticales. La neocorteza de cada hemisferio está formada por las siguientes áreas. Áreas sensoriales primarias. Reciben información sensorial directamente los núcleos talámicos específicos. Tiene su área sensorial primario que codifica esta información sensorial. Hay 3 principales, de las cuales son corteza somestésica o somática primaria, corteza visual primaria, corteza auditiva primaria. Área motora primaria. Está localizada en el lóbulo frontal, se originan los tratos motores descendientes, van desde la corteza a la motoneuronas del tronco y la médula para controlar la ejecución de los movimientos del cuerpo. Áreas de asociación. La mayor parte de la neurocorteza humana es de asociación y se divide en unimodal, que también es llamada corteza sensorial de nivel superior,
y multimodal, que integran más de una modalidad sensorial y reciben información de las diferentes áreas sensoriales de asociación. A continuación presentamos la bibliografía de donde se puede encontrar la información. Muchas gracias.